socialismo chileno es una cosa y el Partido Socialista es otra. Sí, po. Bueno, aquí Javier siempre empieza a grabar antes, pero hizo un golpe de palmas para, Lo vi. sí, Para compensar. para no sorprendernos. ¿Ah? Y el programa lo empezamos de repente. Ya, me gusta. Me gusta. De repente. Como la política y el amor. Uno no se da cuenta cuando empieza. Así es. Sí. Y no sabe dónde termina Eso. tampoco. Oye. Bueno, sacaste una anotación espectacular, ¿eh? ¿Cuentas tú? Pero es que yo estaba un poco asustado porque, mira, yo hice Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, San Miguel, Coquimbo, La Serena. Son los lugares donde panfleteé y hice puerta a puerta. Ya. Pero aquí le decía yo a Ernesto, oye, la Jimena no la veo en Ñuñoa. Supongo le digo, que debe tener un equipo montado ahí, unas raíces muy fuertes. Así fue, pues. Sí. No, sacamos una buena votación. No, Sí. pero buenísimo, 40 y tantos mil votos. Sí, 48 militantes. Sí. 50 mil votos. Mm. Y Bodanovich sacó 70. Pero claro, pero Sí. fue otra cosa. Bueno, otra con cosa. otra, sí, otra. Pero tú te das cuenta que sacar 70 y tantos en Maipú, comparado con sacar, claro, que era una elección distinta, pero 48 en el riñón de la oligarquía. Oye, pero a propósito del puerta a puerta, el otro día conversábamos cómo ha cambiado el ejercicio de hacer puerta a puerta en muy poquitos años. Yo me imagino que tú vienes muchos años haciendo puerta a Sí. puerta. Yo mi primer puerta a puerta lo hice el 2011, por el movimiento estudiantil. Toc toc, venimos de parte de la Confech. Éramos cualquier estudiante. Venimos de parte de la Confech porque queremos comentarte que este jueves hay marcha y las razones de la marcha son las siguientes. Una de las más importantes, me acuerdo yo en el primer puerta a puerta que hacíamos, era explicar por qué la gratuidad universal era distinta al arancel diferenciado. Dos conceptos que tienen algo de justicia en sí, pero que son distintos. Toc toc, venimos a hacer puerta a puerta por el Confech. Pero el puerta a puerta del 2024 a mí me pareció muy distinto al puerta a puerta prepandemia, por ejemplo. Al puerta a puerta de las elecciones del 2017, la primera donde estrena el Frente Amplio, su primera municipal, a las del 2021, del primer apruebo, ¿te acuerdas? De la prueba de entrada. Al puerta a puerta de la primera vuelta presidencial, de la segunda vuelta presidencial. Me pareció muy distinta la experiencia vivencial. Siempre tocar un timbre en una puerta es entrar en la intimidad de alguien, sí. ¿Cierto? Y yo creo que, al menos como lo viví yo, es que las personas esta vez estaban con menos ganas de conversar, con rabia, con un poquito de hastío e incluso indiferencia. Y eso me pregunto yo qué podemos hacer para cambiarlo. También existe esta, que yo creo que tiene que ver, una molestia con la mucha campaña que ha habido últimamente. Todos los años hay elecciones, me tienen lleno de papeles. Y uno dice, bueno, poner las ideas, las propuestas sobre papel es algo más bien inofensivo. Yo creo que es un ejercicio de transparencia, de decirte cuáles son las propuestas que tengo para esta elección, por qué alguien quiere ser concejal, alcalde, gobernador. Y si es que no se ponen sobre papel, ¿cómo? ¿Cuántas personas quieren y pueden ver un programa político, propaganda, lo que sea? Creo que hay un hastío que termina por bloquear a las personas de incorporarse a una conversación política. Y me lo he preguntado todos estos días después de las elecciones, después de hacer el análisis cuantitativo, me quedo también con esa reflexión, cómo cambiar esa puerta de entrada a la conversación política. Hasta hace muy poco, toc toc, venimos a hablar de la nueva Constitución y las personas respiraban y decían todo lo que opinaban, que hacía falta esto, que estuvimos en los cabildos, que esto era, que es muy importante, no sé, que las contribuciones, que las pensiones, que la salud. Y en cambio ahora, no siempre, pero en muchas ocasiones, a mí me pasó, es que no quiero nada, no me interesa. Bueno, eso me parece muy interesante la reflexión, ojalá todos estuviéramos pensando en eso.
Pero eso se refleja en cierto modo en nulos, blancos y abstención. ¿Ah? Porque eso suma alrededor del 30%. O sea, la participación fue 75, 76, 70%. O sea, hay un 23% que no participó, y de esos algunos avisaron porque efectivamente la gente está a más de 200 kilómetros, está enferma, qué sé yo, pero entre blancos y nulos fue grande. Sí. O sea, una de cada 4 personas que llegaron a la papeleta dijeron, no me interesa ninguno, lo dejo en blanco. No sé quiénes son. Eso es un factor muy relevante. Bueno, estamos con Jimena Peralta. Yo creo que ya a estas alturas presentarla es ocioso. No. Sí, Jimena fue vicepresidenta de Convergencia Social, una de las grandes impulsoras de la idea de transformar al Frente Amplio de una coalición de partidos en un solo partido, idea que se llevó a cabo con mucho éxito, diría yo, hasta ahora, y en la que estamos perseverando todos para consolidar un solo partido y lo que eso significa, y además un partido distinto, digo yo. Tiene que ser un partido distinto, porque ¿para qué vamos a hacer un partido igual que los demás? Si la gente, como tú dices, está rechazando ese diálogo político que es encabezado por partidos que ya conocen. Bueno, Jimena, aparte de eso, es una feminista destacada, madre de un niño de 1 año, muy bonito, precioso en realidad. Uno disfruta cuando le toca ir a alguna reunión en que Jimena va con ¿Cristian se llama? Miguel. Miguel. Bueno, lo otro que yo querría señalar es que fue presidenta del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y eso para mí es muy importante, porque yo también fui, claro que muchos años antes que Jimena, pero... Algunos pocos. ¿Ah? Algunos pocos. Poco, unas décadas, unas pocas décadas. Y que nos acompaña ahí en ese pedestal el presidente Gabriel Boric, Sí. que fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho también, y varios otros más. Creo que Javiera Toro fue presidenta, ¿no? No. Pero fue mesa de centro. Sí, Yerko fue. Jerko Ljubetic, el gran Jerko, Sí. y fue también una Amanda Gaete, Sí. que ahora es del Frente Amplio, en esa época era de la Juventud Socialista. Sí. ¿Y la Conti, la presidenta? Y la Constanza, pues la Constanza la conocí yo Sí. cuando ella era presidenta del Centro de Derecho de la Universidad de Chile, Sí. porque me invitó a un foro. Ya. Y a la salida del foro estuvimos conversando, después no la vi nunca más, pero me impresionó mucho porque le pregunté, ¿y dónde militas tú? Me dijo, yo milito en Arrebol. Sí. Existía un grupo que se llamaba Arrebol. Arrebol. Colectivo Arrebol. Exactamente. Sí. Bueno, Jimena... A mí me gustaba esa denominación. Bueno, Me gustaría, sí. digo, las dos, colectivo como género y Arrebol como el colectivo Arrebol en específico. Sí. Muy bonito. Además, tiene esta dualidad de que cuando a ti te preguntan ¿y dónde conociste a esta persona? Uno dice en el colectivo. Bien podría ser Sí. el colectivo Arrebol o Bueno, el colectivo... la micro. Exactamente. En Lo la conocí en el micro, colectivo. viajábamos. Y expresa muy bien el trabajo común. Uno es militante individualmente, pero uno pertenece al colectivo. Colectivo Arrebol, me gusta. Me gusta mucho, ¿eh? Y yo creo que, claro, es muy audaz, pero uno tendría que pensar de repente en si no tiene que hacer un cambio radical en el tema de nombre. Porque todos los partidos, por ejemplo, republicano, independiente, popular, todo eso está más gastado que no sé qué. Por suerte nosotros no tenemos eso, pero el Frente Amplio, bueno, es el Frente Amplio uruguayo. Fíjate que cuando yo fui candidato en el 2009, la coalición que se formó fue ¿cómo se llamaba en ese entonces el Partido Comunista con... ¿El Juntos Podemos? El Juntos Podemos con el Frente Amplio. Ah, mira. Porque nosotros bautizamos como Frente Amplio
a los socialistas allendistas, la izquierda cristiana y otros grupos más chicos que me apoyaban. Entonces eso se llamó el Frente Amplio. Bueno, hay que pensar nuevo, hay que pensar con luz verde, como dice una amiga mía, porque pensar no implica necesariamente decidir. Pensar es reflexionar, y estamos en un momento en que necesitamos innovar y necesitamos todas las ideas, incluso las ideas que puedan aparecer como ideas locas, porque al final las vamos a descartar, no vamos a hacer ninguna locura. Jimena, quizás debamos partir un poquito con un repaso sobre la elección reciente y cuál es tu evaluación de los datos del resultado electoral. Perfecto. A ver, elecciones de primavera 2024. Tuvimos elecciones en 2024 y hacia atrás, 2023 tuvimos el plebiscito, 2022 tuvimos plebiscito, 2021 tuvimos segunda vuelta presidencial, primera vuelta presidencial, primarias presidenciales. Ese mismo año también elegimos convencionales constituyentes, alcaldes, concejales, y antes de eso fue el plebiscito de entrada. ¿Por qué hago este preámbulo? Si es que del 2020 al 2025, cada una de las varias elecciones que hubo cada año, las tomáramos como una verdad absoluta, no habría ninguna conversación que tener. Cada una de ellas, si es que hubiese sido interpretada de forma categórica, no dejaría espacio para la política. Y yo ante eso me rebelo. Creo que la elección que acaba de ocurrir está todavía ocurriendo a través de nuestra interpretación, a través de las consecuencias que trae. La elección de esta primavera 2024 nos da resultados mixtos, creo yo, como sector. La derecha tiene grandes derrotas y también grandes victorias. La izquierda tiene grandes derrotas y grandes victorias. La ciudadanía, creo yo, se anota importantes ganadas, tales como que la probidad haya vuelto a ser un tema central de cómo se administra los municipios, la administración local. Y también la ciudadanía, creo yo, que tiene una gran ganada, que es que la elección 2025, parlamentaria y presidencial, queda absolutamente abierta. ¿Por qué lo digo? Esta elección de 2024, como te decía, tiene resultados mixtos. Grandes victorias y grandes derrotas para cada uno de los sectores. Teniendo resultados mixtos, hay algo importante que notar, que es que había una tendencia desde hace muchas décadas atrás de que al gobierno de turno se le propinaba una importante derrota en esta elección municipal, que es una elección de medio término. Eso ocurrió en el año 2008 con muchísima fuerza. Ocurrió también durante los gobiernos de la presidenta Bachelet, en que la derecha tuvo una gran arremetida, y de alguna forma todos se adelantaban a decir: esta es, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, el fin del gobierno del presidente Boric. Y nuevamente no pudieron propinarle ese golpe, porque estas elecciones, con resultados mixtos, dejan la cancha absolutamente abierta. ¿La derecha crece? Claro que crece, porque la elección del 2021 era absolutamente anómala. Era anómala por el padrón que votó en esa elección, era anómala porque tenía una presencia inmensa de independientes, era anómala porque, si es que lo miramos con ojos de hoy, tenía un voto voto voluntario. Y el país se encontraba en un momento de absoluta convulsión, entre la revuelta que había sido pocos meses atrás, que continuaba muy viva todavía, entre el COVID, que estaba asolando a nuestro país, con todo lo que eso trajo, ¿cierto? En temas de salud pública, pero también de vivencia. En fin, socialmente fue muy fuerte. Entonces, esta tendencia de que los gobiernos se veían derrotados en esta elección de medio término se quebró, porque existe un relativo equilibrio entre la votación por sectores progresistas y de izquierda por un lado, y por otro lado de derecha y de extrema derecha. Sí creo yo que es más o menos nítido que existe una derrota del centro que se quiso plantear como tal. Como nosotros no somos de izquierda ni de derecha, pero nos planteamos en general en alianza con la derecha, me refiero a amarillos, a demócratas, esos nuevos partidos que lograron legalizarse, pero que no lograron obtener votación para tener ninguna incidencia. Y en ese sentido yo creo que estos resultados no son la catástrofe que se anunció, ni tampoco son, por cierto, un resultado que le permita a los sectores progresistas y de izquierda dormirse en los laureles, para nada. Creo yo que reflejan un estado de ánimo de la sociedad chilena
que dice votamos con distintas intenciones, votamos para que se gobierne mejor mi comuna, pero también votamos de acuerdo a los ideales que uno tiene en términos de la disputa de las ideas. No queremos que con nuestro dinero se hagan negocios privados o negocios de los partidos. Creo yo en ese sentido que una de las más importantes noticias de la elección es, por cierto, la derrota de Marcela Cubillos, una candidata presidencial de la derecha, para decirlo con todas sus letras, una candidata presidencial que pensó que podía ser el punto medio entre republicanos y Chile Vamos para unirlos en un solo cuerpo, resultó derrotada porque cuando la pillaron y se dieron cuenta que con plata pública ella estaba financiando su vida política, reaccionó agresivamente y creyó estar dando una disputa de las ideas, de los conceptos por la libertad, cuando en la realidad la sociedad chilena sabe que no hay nada más de sentido común que saber que ganar 17 millones de pesos para hacer un trabajo académico de media jornada de cuyo talante académico no se conoce, es una desfachatez. Entonces, bueno, grandes lecciones también. Otro punto, la unidad de los sectores progresistas y de izquierda son los que permiten tener este resultado balanceado. Y en ese sentido, generar una relación, una alianza que permita proyectar aquello que hemos logrado hasta ahora hacia más adelante es capital. Si es que esa alianza no se hubiese dado, si es que nosotros hubiésemos ido a las elecciones de alcaldes separados, hoy día estaríamos en un pie absolutamente distinto, no estaríamos en una cancha empatada, como dijo el exministro, exdiputado Giorgio Jackson en una comuna, sino que estaríamos perdiendo y por goleada. Y entonces ahí hay una lección que se dio a nivel de alcaldes, pero que no se dio a nivel de gobernadores. Te pongo un ejemplo. En la región de los lagos va a haber una segunda vuelta entre dos candidaturas de derecha. Por un capricho, y lo digo así, por un capricho de un partido del gobierno que decidió no alinearse. Partido Liberal. El Partido Liberal. ¿Quién sabe para qué? Para buscar hacer pre-campaña para la elección parlamentaria, para demostrar que se podía hacer daño. Desconozco absolutamente las razones, pero las consecuencias son que existe una segunda vuelta entre dos candidaturas de derecha. En la región de Valparaíso existe una segunda vuelta en circunstancias que se podía y se debía ganar en la primera vuelta con el gobernador Mundaca, que ha hecho un importante trabajo por la recuperación del agua y por la descentralización de la región. No se logró también por un capricho. Y entonces, bueno, la elección muestra lo que resulta a nivel de alcaldes y también muestra, cuando no hay unidad, lo que eso puede tener como consecuencia en la elección de gobernadores regionales. Importantes lecciones nos deja esta elección e importantes desafíos. Ahora que esta alianza logró unidad electoral, está pendiente que logre unidad política efectiva. ¿A qué me refiero? A gobernar en conjunto. A que nuestras concejalas y concejales, ahí donde son una bancada de consejo municipal de oposición, trabajen articuladamente para fiscalizar cada peso público que gasta un alcalde o una alcaldesa. A que nuestras bancadas, ahí donde son bancadas que respaldan al alcalde o alcaldesa, bancadas oficialistas, colaboren efectivamente con ese trabajo, con su inserción territorial, con esa misión que también tienen alcaldes y alcaldesas, que no es una misión que esté en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero que sí es una misión política de ir recuperando a través del trabajo municipal la asociatividad, la comunidad, el trabajo de base, que es algo muy importante a nivel comunal, por cierto. Jimena, alguien me decía hace un par de días, bueno, hay distintas maneras de evaluar un resultado electoral. Uno es tener como referente las expectativas. Y si nosotros consideramos esta elección en función de las expectativas, tú lo has dicho, las expectativas de que esto fuera un golpe para el gobierno definitivo, que esto fuera una derrota de la izquierda y del progresismo, no ocurrió. O sea, con respecto a las expectativas, la derecha fue derrotada. Un segundo patrón, referente, es el número de cargos. ¿Cuántos cargos sacó cada uno? Y ahí, efectivamente, nosotros como Frente Amplio, por ejemplo, tuvimos
una baja de la cantidad de concejales electos. Pero no fue una baja brutal, ni tampoco en las grandes comunas, ¿no? Entonces hay ahí un resultado en que a ti puede impresionarte eso, y puede impresionarte, por ejemplo, que los republicanos sí sacaron cargos muy importantes en las consejerías regionales. Hay muchos republicanos que fue... Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Yo le oí decir a uno de ellos que ellos habían puesto su foco en... Ahora, no sé si es un invento post-elección o es algo que efectivamente hicieron, y si lo hicieron bien. Y hay otro modo de evaluar, que es decir, bueno, ¿cuántos votos sacaron las fuerzas políticas? Y eso hizo Giorgio Jackson el otro día en una columna. Y el resultado es que la derecha perdió votos en esta elección. Que los republicanos perdieron muchos votos. Parte de esos votos se trasladaron a la derecha de Renovación y de la UDI, que ya no sé cómo llamarla, porque con esto de que existen los republicanos y los socialcristianos han pasado a ser como buenos, ¿eh? Y yo no creo que sea así. Bueno, pero la derecha perdió votos y nosotros aumentamos votación significativamente, número de votos. Y eso te da como es como un indicador de que tuviste un buen resultado. Entonces, yo creo que efectivamente es un resultado que puede ser mirado desde distintas perspectivas, pero que lo básico es lo que tú has señalado. Aquí, como pronosticador del futuro, estas elecciones nos dejan un campo abierto. Y eso es lo que sostiene también Giorgio en su columna. Hay aquí un campo abierto que depende de nosotros. Y ahí es muy importante lo que tú has dicho. Aquí tenemos que procurar, creo yo, fortalecer los lazos dentro de las coaliciones, fortalecer las relaciones entre las dos coaliciones, incorporar a esas dos coaliciones. Bueno, está la fuerza de la democracia cristiana, que no está en esas coaliciones, que no está en el gobierno, pero además hay un conjunto de fuerzas populares, porque tenemos varias comunas importantes en Santiago en que los alcaldes que fueron electos no son militantes de partido. En Cerro Navia, Tamayo fue en algún momento de la Jota, cuando yo lo conocí era de la Jota. De la Jota fue de la izquierda cristiana o de la izquierda ciudadana, y fue socialista e independiente. Otro tanto pasa con Labra, otro tanto ocurre en Pudahuel, y para qué decir Puente Alto. ¿Para qué decir Puente Alto, que es como la gran bengala de esta elección? Entonces, yo creo que tenemos al frente el desafío de ver cómo nos acercamos, cómo buscamos que todo ese conjunto de fuerzas sea capaz de tener una convergencia. Y además, yo agrego lo del nulos y blancos, que es una preocupación importante que tenemos que tener como campo de acción. Pero yo creo que yo me preocuparía mucho de lo que tú dices de cerrar filas. Es indispensable. Es puro sentido común político, sentido común de izquierda, sentido común progresista, sentido común de centro izquierda, y al mismo tiempo apretar a todo el abanico de fuerzas que está contra la derecha. Mira, interesante lo que tú dices sobre republicanos. Republicanos, yo no sé si tú escuchaste su propaganda de radio, yo lo escuché porque la ponían en todas las radios, todo el rato, gastaron mucha plata en eso. Y la propaganda decía, solo queda republicanos. Ese era su lema, solo queda republicanos. Y uno dice, ¿qué pasó? Que republicanos
se volvió una fuerza política impugnadora. Ellos buscan politizar el malestar, que es algo que todas las fuerzas políticas hacen. Pero si uno lo mira en términos fríos, resulta completamente incomprensible que el Partido Republicano, que son los defensores más acérrimos de el modelo, por ejemplo, de desprotección social en Chile, que son los más acérrimos defensores de, en general, la legislación en materia de derechos sociales, de derechos laborales, en fin, de derechos de las mujeres, para qué decir, ellos se han vuelto un partido impugnador. Se han vuelto un partido impugnador, pero yo creo que en estas elecciones de primavera 2024 son los grandes perdedores. ¿Por qué? Primero uno dice, la cancha está pareja, hay resultados mixtos, y entonces de inmediato uno debe decir, bueno, miremos a la derecha. Y cuando alguien diga miremos a la derecha, lo que uno debe responder de inmediato es, espérate, ¿cuál? Porque no solamente hay más de una derecha, sino que no conviven en sintonía, conviven en una guerra fratricida. La falta de coordinación entre las derechas ha sido también una de las razones que explica los resultados de los sectores progresistas y de izquierda. Porque mientras que de este lado hay unidad, de ese lado hay una disputa gigante por la hegemonía, y que es una disputa de las ideas, pero también de los personajes, también de el espacio que existe para la derecha. Y Republicano se ha vuelto un partido muy impugnador, y sí creo que es el gran derrotado de esta elección, porque bien tú dices, ¿cuál es la metodología para analizar esta elección? Y para ser metodológicamente certero, lo cierto es que la elección que más se parece a esta es la elección de mayo 2023 del Consejo Constitucional. Porque es la otra elección que tiene voto obligatorio y que elige representantes. Porque hay otras elecciones que tienen voto obligatorio, como el plebiscito de salida de septiembre de 2022 y el plebiscito del en contra de fines del 2023, pero no eligieron representantes. Esta elección, la del Consejo Constitucional, eligió representantes con voto obligatorio. Es decir, a cada persona le fue obligatorio votar y eligió por una persona dentro de un partido político. Es una elección que mucho se parece a la elección de concejales, sí, que mucho se parece a la elección de core, en fin. Y en esa elección, Republicanos obtuvo el 35% de los votos. Es decir, más que una de cada 3 personas votó por Republicanos. Y obtuvo además, en consecuencia, en ese órgano, una representación que significó que la derecha por sí sola podía escribir la norma que quisiera la nueva Constitución, y la izquierda no tuviera ni siquiera poder de impugnar algún acuerdo que hiciera la derecha. Y una derecha absolutamente gobernada por republicanos. ¿Qué pasó en una historia corta? Estamos hablando, piensa, mayo 2022, es hace 2023, hace muy poquito tiempo atrás. ¿Qué ocurrió? Las personas vieron cuáles eran las ideas de esas personas que eligieron, cuáles eran las ideas de republicanos. ¿Cuáles eran? Exenciones tributarias para los más ricos, retrocesos inmensos en los derechos de las mujeres, ningún respeto por avances civilizatorios en la vida, tales como ideas básicas sobre la necesidad de solidaridad en los derechos sociales, sobre la necesidad de protección social a las personas. Y entonces muy pronto, a finales de ese mismo año en que lo habían elegido, no duraron ni 6 meses esas fortalezas, esa idea, las personas votaron en contra del proyecto de nueva Constitución. Y en esta oportunidad, cuando Republicano se paseó por toda la televisión, por toda la radio, diciendo Republicano va a ser el partido que más elija concejales y cores, que saque la primera mayoría, bueno, no fue así. Ellos se pusieron a sí mismos la comparación obligada, un 35% en la elección de 2023. Y en esta oportunidad no obtuvieron ni cerca de eso, ni cerca de eso. Ni la mitad de eso. Entonces, sí, Republicanos, creo yo, es un gran derrotado. Y con esa derrota, bueno, vamos a tener que volver a plantearnos cómo hacer que este descenso de su potencia electoral también se condiga con un descenso de la fortaleza de sus ideas en la sociedad. Porque yo sí creo que esas ideas existen en la sociedad y que ganan fuerza sobre todo cuando la impugnación desde la izquierda no es eficaz. Y ahí voy al segundo punto que me planteaba sobre la alianza de gobierno. Yo veo que desde que comenzó el gobierno del presidente Boric,
quienes formamos parte de los partidos que lo respaldan, nos hemos tomado muy en serio la unidad como una necesidad. Y lo digo como una necesidad porque no es un mero deseo el que une a los partidos progresistas y de izquierdas, y no solamente a los partidos, sino que a los sectores de la sociedad. Es la necesidad. Y la necesidad, cuando uno mira cómo avanzan electoralmente, socialmente, ideológicamente los planteamientos de la derecha y también los planteamientos de la despolitización rabiosa que termina por decir aquí son todo lo mismo, nada vale la pena, porque eso lleva a alguna gente para la casa y por otro lado termina con acrecentar la brecha entre la sociedad y la política. Entonces la necesidad de unidad en la alianza de gobierno ha sido un motor de movilización, creo yo, muy importante. Y yo veo que uno de los legados importantes del gobierno del presidente Boric va a ser que esta comunión, diría yo, entre principalmente la tradición socialista, la tradición del Frente Amplio y la tradición comunista, se encuentran para poder continuar. De alguna forma, creo yo, la historia del Frente Amplio es tan reciente que recién se cuenta. Y estar participando de una alianza que supera el Frente Amplio y que tiene una posibilidad de proyectarse como un proyecto histórico, es algo que lo pone en una nueva etapa de mayor madurez, ya no solamente de impugnación, sino que de generación concreta de condiciones de mejora de la vida en el país y también para conformar esta alianza estable, que yo creo que tiene mucho que decir para un próximo gobierno, para una próxima lista parlamentaria, para bancadas parlamentarias que tengan mucha más cohesión que las que hemos conocido hasta ahora. Y me refiero a esas tres matrices de pensamiento porque creo que el conjunto de partidos que forman parte de esta alianza, cada uno de ellos puede sentirse identificado dentro de alguna de estas categorías. El socialismo democrático ha ido avanzando en mayor unidad, el Frente Amplio se unificó incluso orgánicamente, tenemos un nuevo estatuto donde nos encontramos. El Partido Comunista está también, creo yo, en un proceso de reflexión y resolver sus debates pendientes. Y queda mucho por delante, habiendo tenido esta primera experiencia de gobierno, donde vamos a poder aquilatar, reflexionar, poner en común el potencial transformador de nuestras ideas, también las limitaciones de nuestras ideas en un momento político puntual, como por ejemplo el empate parlamentario que tenemos, las distintas ventanas de oportunidad que eso también abre, ventanas de oportunidad que por ejemplo nos han hecho tomar decisiones creativas a nivel jurídico, por así decirlo, en lo mucho que se ha avanzado en salud, por ejemplo, en el copago cero, en FONASA, lo mucho que se ha avanzado a nivel de vivienda, de derechos de la mujer, en fin. Esta elección fue una prueba de fuego para la alianza, también nos deja aprendizajes de las cosas que se pudieron haber hecho mejor y me quería detener en eso un minuto porque quizás se reflexiona poco en voz alta y se reflexiona mucho en reuniones de partidos. Tú ponías el caso Puente Alto. En Puente Alto el candidato ganador fue un candidato independiente, que no fue el candidato oficial de la alianza de gobierno. Lo que no fue impedimento para que la mayor parte de los dirigentes de los partidos políticos de la comuna de Puente Alto tomaran una opción por él, porque era evidente que él era el que podía ganar ese municipio y destronar a la derecha enquistada hace tanto tiempo allá, que sentía que tenía algo así como un derecho hereditario sobre el gobierno comunal de Puente Alto, en este caso en manos de Carla Rubilar. Creo que para una próxima oportunidad es importante que nosotros como alianza también propiciemos las mejores formas de encontrar las mejores candidaturas para cada una de las comunas. No inhibir la competencia por las bases de la negociación me refiero. No inhibir la competencia suele entregar a quién es la mejor candidata o candidato. No hacer de la inercia la regla general, sino que buscar... Exactamente, el que tiene mantiene es una regla que genera... Una regla oligárquica.
también, pero que genera que en el fondo quien ha tenido un buen resultado en el pasado se le den todas las condiciones para que lo siga teniendo, incluso a costa de la alianza. Sí. Yo creo más en las soluciones en que competimos y en que la competencia no se inhibe, sino que se favorece. También creo que fue una equivocación, por ejemplo, no tener primarias a nivel de los gobiernos regionales. Claro. Porque eso significó que no tuvimos las mejores candidaturas en cada una de las regiones. Y la derecha sí hizo varias primarias donde se vio fortalecida. Entonces, bueno, aprendizajes de lo bueno y también de lo pendiente para esta alianza de gobierno. Bueno, me habría gustado que hubiéramos conversado un poco también sobre el congreso próximo del Frente Amplio, pero nos comió el tiempo. Creo que hay una cosa que quiero subrayar en lo que tú dijiste. En un momento de fragmentación, en que las fuerzas centrífugas parecieran ser muy fuertes, el Frente Amplio ha sido el gran gesto centrípeto. O sea, mientras había fraccionamiento, fragmentación, se ve en las bancadas parlamentarias, en los propios partidos, el gran gesto unitario que ha habido en este tiempo, en estos años, últimos años, ha sido el Frente Amplio y su esfuerzo por consolidarse como un solo partido. Y eso es muy valioso. Bueno, tú fuiste una de las artífices. La militancia fue. Un regalo. Muchas gracias. Excelente. Para que tome su café todas las mañanas. Buenísimo. Y se acuerde de sus amigos y compañeros del Portal Socialista. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por haber venido y acompañarnos. Muchas gracias a ti.